Maca Céspedes, alias Macafón 2020, y te invito a escuchar Sociolingüística todo el rato. El tema principal de hoy es introducirlos en el mundo de la sociolingüística. Opinaremos en torno a su origen multidisciplinar junto a nuestro amigo, el licenciado Cheyun Sin. Hola Cheyun, ¿cómo estás? Hola, profe. Muy bien, ¿y usted cómo está? Bien, bien. Acá emocionada porque estamos partiendo con nuestro primer podcast. Sí, pues, nuestro primer Claro, podcast. el primero de muchos. Y por supuesto la idea hoy día es presentarle a nuestra audiencia, ¿no es cierto?, qué es la sociolingüística y Claro, bueno, tener una conversación al respecto. claro. Que para muchos es como, puede ser que sea la primera vez que escuchan sobre lo que es la sociolingüística. Exacto, Como, claro, ¿qué estudia la sociolingüística o cómo surge la sociolingüística? sí. Entonces, ¿tiene algo que decir o quiere hacerme alguna pregunta? ¿Cómo lo hacemos? No, yo creo que, claro, partiría con la pregunta de qué se entiende o qué es la sociolingüística y qué es lo que estudia la Ah, sociolingüística más que muy, nada. muy buena Sí. pregunta. Bueno, lo que pasa es que la sociolingüística, las luces sociolingüísticas digamos, lo que ya se venía como percibiendo, como lo que hoy entendemos por sociolingüística siempre ha estado, como en el curso de Lingüística General de Socir uno puede ver que hay una tendencia Ujú, a opinar acerca de sociolingüística sin nombrarla así, o sea, tiene claro. que ver con que también por parte de la filosofía, ¿no es cierto?, más analítica, Ujú, también se está visualizando y preguntándose muchas cosas en torno al lenguaje, y ujú, por otro lado veníamos de una lingüística bastante descriptivista, ¿no es cierto? Y por eso los orígenes sociolingüísticos son muy multidisciplinarios. De hecho, claro. sí, le tengo que contar un dato. En Ya ves. 1964 Ujú, ocurrió la primera conferencia sobre sociolingüística en la ujú, University of California en Los Ángeles, y fue un encuentro sobre sociolingüística. También el mismo año hubo en la Universidad de Indiana, y el ya, origen es multidisciplinario porque en el fondo fue una convención en donde participaron no solo lingüistas, sino que también antropólogos, sociólogos. claro. Lo más interesante es que lo que ocurrió es que se manifestó un enfoque nuevo para los estudios lingüísticos. En el fondo, lo que Ujú, yo podría decir y lo que han dicho muchos otros colegas es que la sociolingüística no es un nivel de análisis más de la ujú, lingüística, no es como decir ujú, pragmática, no es como decir fonética, no es como decir gramática, sino que la sociolingüística es un nuevo método, lo que claro. surgió fue una nueva forma de hacer lingüística. Ujú, Y esta nueva forma de hacer lingüística tenía que ver con no dejar fuera los factores externos. Entonces, estábamos dentro de una sociolingüística que venía de un descriptivismo del contexto, ¿ya? Y claro. entonces, muchas veces en lingüística, cuando aparece el curso de lingüística general, y SOSIR lo levanta como una ciencia del lenguaje, obviamente mira hacia adentro, o sea, pone su máxima atención en la lengua, y la lengua la describe como un sistema de signos, como todos sabemos, arbitrario, ¿no es cierto?, Ujú, bajo una convención, etcétera. Pero cuando hay que describir, no fija o se fijaba, ¿no es cierto?, solamente en los factores o los elementos internos, que son los elementos claro. meramente lingüísticos, ¿no? Y de ahí Ujú, tenemos como esta clasificación de niveles de análisis: nivel claro. fonético-fonológico, nivel gramatical, léxico-semántico, ¿verdad? La perspectiva pragma-discursiva, que en realidad también es otra perspectiva y modo de hacer lingüístico más que un nivel de análisis en Ujú, sí. Y lo interesante es lo tautológico del concepto, pues, te digo, porque usted ujú, qué, sí, qué pues, exacto. opina, claro, porque en el fondo es un poco redundante, ¿no es cierto? La lingüística es sociolingüística y la sociolingüística es lingüística,
no lo podemos Claro, negar. y básicamente yo creo que la lengua nunca ha estado desligado de la sociedad. O sea, siempre estuvo ligado. Es como, yo creo que es inseparable la lengua de la sociedad. Yo creo que la lengua siempre está como se estudia o se debería estudiar desde la sociedad, o como su Exacto, manifestación dentro de la sociedad. exacto, porque somos seres lingüísticos y también está en Claro, nosotros. O sea, Saussure lo dijo, ¿no? Es social pero individual a la vez, que al final ujú, parecía una exacto, contradicción. claro. Luego, más adelante, vamos a presentar en otro podcast a nuestro querido William Labov, que tuvo unos grandes Claro, aportes y fue el sí. padre de la sociolingüística variacionista. Ujú, Y él también lo dijo de alguna manera, ¿no? Presentó este tema de paradoja, de lo paradójico que era. Tanto Saussure claro, como él tienen unas paradojas ahí que las vamos a comentar en otro podcast. Pero lo que claro. ahora le quería decir es, si usted se acuerda un poco de en el fondo la escuela lingüística sociológica, como Charles Babbage, ¿no es cierto?, André Meillet, y que en el fondo estaban ahí en estos congresos, pero los que más influyeron dentro de todo esto y que fueron como los que impulsaron un poco el pasar Ujú, desde una perspectiva meramente descriptiva y más de corte dialectológico, pero desde como antropólogos un poco, ujú. también por formación, es la lingüística norteamericana, que Claro, hubo a principios del siglo XX, como Leonard Bloomfield, Edward Sapir y Frank Boas. claro, Entonces, que son los tres ponentes de la escuela norteamericana. exacto. ¿Se acuerda que eso es como un clásico para poder también como hacer Sí, el pues. enganche entre en lo que estábamos, digamos, y cómo esto era una conexión perfecta, porque en el fondo, obviamente que los antropólogos le tenían que preguntar a los lingüistas qué pasa con el lenguaje, ¿no? Y era como extraño que los lingüistas, como desde la época cisoriana, ¿verdad?, que estuvo muy bien, que había que como un poco ordenar y sistematizar el estudio del lenguaje, eh, eh, se habían centrado solamente en elementos internos y Saussure Claro, claramente exacto. dijo, el habla es súper compleja, efímera, no puede ser el foco de estudio de la lingüística, pero de alguna manera también está lo de Wittgenstein en filosofía Ujú. cuando él dice la lengua es uso. Es La lengua es uso, claro, uso, y exacto. punto. Y ese giro, o sea, esa frase, ¿verdad? Genera todo un giro pragmático, un giro sociolingüístico, un pensar la lengua en acción, desde ahí viene toda la línea de Claro. los actos de habla, ¿no es cierto? En fin. Yo creo que igual es bueno en esta primera Sí, conversación detenerse un poco a recordar ese descriptivismo norteamericano. sí. Que, claro, a la escuela norteamericana, a esos tres exponentes se le conoce como los descriptivistas estadounidenses. Ese es como el nombre Exacto. que, haciendo memoria de mis años de introducción y de sociolingüística, claro, Ajá. son los descriptivistas estadounidenses. Y es interesante también recordar que Boas, junto a sus discípulos, fueron los primeros que recolectaron como datos directos de lenguas no indoeuropeas, que eran como las lenguas minorizadas en esa época. Son los primeros en describir como las lenguas exóticas que le llaman ellos en un principio. Claro. Y claro, y uno de los argumentos que daba Boas sobre el funcionamiento de la lengua era que la lengua era la manifestación de las experiencias culturales y sociales que tenían cada hablante, de cada lengua. Exacto. Ahora, ¿qué le Entonces, claro, parece, qué le parece si podemos como hacer un recordatorio un poco de los aportes de esto, de esta corriente y un poco recordarnos, por ejemplo, la teoría mentalista de Sapiro, ujú, que en el fondo también presentó una hipótesis muy controversial para la claro, época? claro, Sapir, que es discípulo de Boas, que le sigue un poquito el hilo de lo que dijo Boas al principio, que Sapir básicamente afirma que el lenguaje determina el pensamiento, de cómo determina
como la forma de pensar que tiene cada persona de su lengua, desde su lengua, que la lengua es un método de comunicación de ideas, emociones y deseos. Claro que sí. Básicamente, claro, es lo que lo menciona en su teoría, y que es un hecho familiar y cotidiano, básicamente, de una lengua histórica, como de las experiencias que el hablante podría manifestar desde lo que es como su vernáculo. Sí, exacto, como el vernáculo. Ahora, una de las cosas que en el fondo no podemos olvidar es Ujú. que una de las grandes controversias de la hipótesis de Ah, Sapir, claro, sí. ¿no es cierto? No sé si lo quiere comentar usted. Claro, que la lengua o el uso de la lengua no es una función biológica innata del ser humano. Claro. Claro. Y en el fondo sostiene que hay una determinación entre lenguaje y pensamiento, que ahí fue donde Ujú. quedó como un poco, hay que contarlo, Sí. A ver si, quedó sí, una a ver si, controversia bastante importante, porque decir claro. que el lenguaje determina el pensamiento, lo que hacía era en el fondo también minorizar las culturas, en donde los Ujú, lenguajes que no se conocían bien, que eran ujú, las lenguas amerindias principalmente, ujú. eh, pasaban como si la lengua era mirada como no lengua, ¿no es Claro, cierto? Como no exacto. al nivel de lengua en esa época, Ujú. y que era una lengua bajo unos criterios bastante poco claros para lo que Poco claros. podemos medir hoy día y analizar hoy día en torno a las lenguas, porque las lenguas eran poco conocidas. De alguna manera, si la lengua no tenía escritura, por ejemplo, sería como una lengua simple, poco Claro, compleja, y resulta que si la lengua determinaba el pensamiento, inmediatamente eso caía un estigma terrible para esa cultura. exacto. Si Claro, era, si era claro que sí. trabajado como una sublengua, como una lengua así Claro, mirada como en una menos, sublengua. por lo Claro. tanto la cultura también era una subcultura, y eso es como, era brutal pensarlo así. Exacto. Entonces obviamente fue tremendamente controversial. Ujú. Y Claro. bueno, también es como, después se suaviza esta hipótesis con Benjamin Lee Con, Worf, ¿no? claro, después habla de la teoría Sapir-Whorf, que es como Ex- la combinación de ambos. exacto, Que y se, hay, se suaviza la hipótesis. claro, que hay dos corrientes, o sea, se entiende de dos maneras esa teoría, como la corriente más fuerte y como la suavizada. Exacto, exacto. Claro, porque en un primer momento, ¿no es cierto? Sapir, en la hipótesis, en el fondo, define pensamiento como proceso abstracto, en el fondo, más Ujú. sofisticado Claro. y complejo. Ujú. Entonces, cuando no veía sofisticación y complejidad en las lenguas que estaban recién conociendo, que no eran levantadas como lenguas oficiales, que no pasaban que no tenían un proceso de escritura, eso replicaba en el fondo desde su hipótesis que por lo tanto el pensamiento estaba determinado por ello, Claro. y también era estigmatizada la cultura. Eh, Él decía que no toda vez que hablamos estamos elaborando pensamiento, ¿no es cierto? Ujú. Y lo más interesante es como que en el fondo él decía que la utilización que la lengua es la utilización de signos, ¿no es cierto? Y eso es como lo que llevaría a la capacidad de pensar, que hoy Claro. en día los filósofos ya nos dicen que en el fondo el pensamiento, o sea, el lenguaje no es el pensamiento, ¿no es cierto? En sí Exacto. mismo. Entonces, pero claro, Sapir decía que no hay pensamiento sin lenguaje que lo haga posible. Entonces, como un poco el tira y afloja entre ponerse a pensar que fue primero si el huevo o la gallina. Sí, es complejo el tema. Además que también postula de que el uso del lenguaje no es instintivo del ser humano. Claro. Claro, entonces ahí también entra en juego, pucha, si no es instintivo, ¿qué es? Así como, Claro, ahora todo este tema de lo instintivo no instintivo nunca es absoluto, porque en el fondo ujú, el exacto. ejemplo que da es bastante, o sea, uno de los ejemplos que se dan frente a esas premisas así como tan absolutistas, es como, el típico ejemplo es como, claro, el bebé, ¿no es cierto? Ujú. Eh, Tú lo tiras al suelo y se pone a gatear cuando ya tiene, no sé, 4 meses, 5 meses, y después a los 6, 7 meses instintivamente hace
esfuerzos por ponerse de pie. Y como que solito empieza a tratar de pararse, se cae, se para, se cae, se afirma, hasta que se pone de pie y se pone a caminar y de repente empieza a andar solo. Y no necesita refuerzo para eso. Eso es bien instintivo. Entonces, todos los que han seguido esta línea dicen en el fondo, bueno, el lenguaje no es instintivo porque en el fondo, si tú no tienes el contacto con tu cultura y no tienes Claro, gente que te hable, la guagua sola no va a poder adquirir una gramática. exacto. Entonces, desde esa perspectiva, claro, uno puede decir no es instintivo, pero se sabe que eso es absolutismo. O sea, ellos eran además Demasiado. antropólogos, claro, una línea antropológica que claramente tenían como una visión en donde uno, bueno, y también lo sabemos que es muy importante también como ese otro porcentaje de herencia y que el lenguaje es imitativo y entonces necesitas como el refuerzo para empezar a adquirir. Pero por otro lado, después Chomsky nos decía, claro, pero ¿cómo explicas que un niño a los 3 años en el despertar lingüístico empiece a generar fórmulas sintácticas que en una segunda lengua a un adulto le cuesta mucho aprender, porque son muy Sí, claro, complejas? sí, pues, son Y nunca complejos. nadie le va a dar el refuerzo de toda la estructura sintáctica. O sea, el niño aprende muy rápidamente, adquiere muy rápidamente, porque lo tiene en el fondo incorporado en su cognición, ¿no es cierto? En la zona cerebral lingüística, la capacidad de incorporar una gramática nativa en muy poco tiempo, en un tiempo en donde Claro, uno no podría nunca enseñarle a alguien y que esta otra persona aprendiera una lengua y con esa capacidad, sin darle ejemplos, ¿no es cierto? Porque en el fondo, cuando es pequeño, como agua, agua, mamá, mamá, y todo eso, ¿verdad? Pero ya cuando el niño te dice, entonces no estaba ahí, y uno dice, wow, yo no le he enseñado a ¿desde los cuándo dijo conectores, eso? Sí, desde claro. cuando está hablando así, ¿no? Y el refuerzo es de nosotros. Entonces, hay un momento en que despiertan lingüísticamente y es bastante innato también. Por eso como que los absolutismos Sí, como que... son buenos. ujú, exacto, claro. Y lo otro es el tema de, bueno, a propósito, para dar el dato, Benjamin Lee Whorf era discípulo de Sapir. Es, claro, discípulo de Sapir, claro. Exacto, exacto. Y entonces por eso también se generaron, Pero quiso retomar de su maestro para poder como, claro, desarrollar un poquito más la teoría. sí, Pero exacto. suavizar un poquito. Bueno, Sí. y Boas fue en realidad uno de los grandes etnólogos y lingüistas formados en la escuela de los neogramáticos europeos. Ujú, Entonces, esa combinación de Boas y Sapir, ¿no es cierto? ujú, Era muy interesante porque en el fondo tuvo de discípulo a un antropólogo que estaba muy interesado por descubrir el lenguaje y por describir claro. escribirlo desde comunidades que hablaban lenguas que en ese momento no eran conocidas. Ujú. Y bueno, como dato, yo no sé si usted se acuerda que en 1917 es cuando se crea el International Journal of American Linguistics, que fue impreso en Alemania hasta 1939 y que después Algo me reapareció, acuerdo, sí. sí, después reapareció en 1944 bajo la edición de Indiana University, que era donde se estaban como estos Estoy, estudiosos. estoy Y teniendo recuerdos de de introducción a las introducción cosas del sí, lenguaje. pues, hay Sí, que enganchar con usted, ahí. sí. Qué buen curso, qué buen curso. Tengo muy buenos Tenemos, recuerdos de esas clases. sí, para nuestro público, nuestra audiencia, les queremos contar que, bueno, con Cheyun ya nos conocemos hace muchos años, y Uf, claro, yo tomo introducción a la lingüística fue mi conmigo, maestra, sí. gracias, fue un gran estudiante y ahora somos colegas en el laboratorio de fonética del Alberto Hurtado. Así Sí, que tenemos una larga trayectoria juntos y claro, tenemos recuerdos harto. de todo aquello, Sí, po, muy muy bueno. cierto. Eh, lo- lo- una cuestión interesante, no sé si le llama la atención, Cheyun, este tema de lo que pasó con este descriptivismo, de, de que veníamos con una trayectoria de la dialectología, entra la Ujú, lingüística general, y
y en el fondo, en la década de los 60, cuando empieza a aparecer, a instalarse este giro pragmático, y aparece después, ya en el 64, esta conferencia sobre sociolingüística en la University of California, empezamos como a cuestionar un poco algunos conceptos que venían de antes, porque la sociolingüística ha tomado muchos conceptos que no son netamente de la sociolingüística, están aportados por la etnografía de la comunicación. Por ejemplo, Claro, comunidad de habla, competencia comunicativa, situación comunicativa, repertorio comunicativo, macroacontecimiento del habla, microacontecimiento del habla, las rutinas lingüísticas, los rituales lingüísticos, todo eso son aportes de la etnografía de la exacto. comunicación. Y lo que Claro. toma de la dialectología, obviamente, es el concepto de dialecto. ¿Qué me tiene que Ujú, decir al exacto. respecto? Claro, como lo que significaría el concepto de dialecto, más que nada. Exacto, exacto. Claro. ¿Le llama, tiene algún recuerdo controversial de eso? Sí, yo recuerdo tanto de mi primer año de introducción a los estudios de lenguaje como de lenguaje y sociedad del ramo, de que hay una cita, creo que de Moreno, que dice que la única diferencia que existe entre lo que es la lengua y dialecto es el prestigio. Que Ya, el prestigio es lo que marca la diferencia entre lo que es una lengua y de lo que es el dialecto, como el dialecto. Entonces ahí, claro, una sería, o sea, de manera general, lo que uno podría entender es que una es más prestigiosa que la otra. Ahí, claro, eso se entiende a grandes rasgos. Ahora, claro, ahí hay una historia sí, pues, larga que contar, porque en el fondo, sí, porque en el fondo el concepto de dialecto se ha desperfilado un ujú, poco, por así exacto, decirlo, claro, desde la dialectología. Dialecto es un uso, ¿no es cierto?, ujú, localizado geográficamente. Entonces, cuando ujú, uno habla de un dialecto, en el fondo es como cuando hay una lengua, ¿verdad?, como cualquiera, el alemán, el italiano, el español, en fin, y dentro de la geografía hay variaciones y hay ujú, una distribución de usos por zona geográfica. Entonces, cuando esta distribución de usos por zona geográfica generaban usos altamente diferenciables por ujú, ejemplo, dónde estaba lo que se podía entender como el estándar de esa lengua, una gran ciudad claro, versus unas provincias de territorios más alejados, se le llamaba dialecto, ujú, pero porque el dialecto tiene que ver con el eje de variación diatópica. claro, diatópica. Eh, y eso fue aquí mismo en lo que estábamos hablando del descriptivismo norteamericano, Ujú, y en adelante lo que empezó a ocurrir, por ejemplo, es que empezaron a aparecer lenguas nuevas, por un lado. ujú, Y estas lenguas incluso se llegó a cuestionar si eran lenguas, ¿no? Como si tenían como ese nivel de lengua, porque bueno, no tenían a lo claro, mejor un sistema de escritura, tampoco estaban oficializadas. sí, pues, Porque claro, teníamos el colonialismo español que nos cayó acá en América en esa época, y por supuesto había todo un tema ahí de un desplazamiento, ¿no es cierto?, de las lenguas amerindias, y, y habían lenguas en territorios que eran desconocidos. Entonces, pensar si eso eran dialectos, porque estaban localizados, pero no tenían como el estatus de lengua, claro, ahí ya es donde empezamos a reflexionar qué es dialecto entonces y qué es ujú, lengua. exacto, Y a ujú, diferencia de la lingüística general, la sociolingüística claramente plantea que lengua es un hecho histórico, es ujú, producto de un proceso y de un hecho histórico. La lengua se va creando y se va recreando y va evolucionando con el ujú, devenir de los tiempos, ¿no es cierto? claro, Eh, y eso también se visionó desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no se había desarrollado sistemáticamente como
lo empieza a hacer la sociolingüística, que empieza con propiedad, ¿no es cierto?, a aclarar y a entrar en hacerse cargo de los factores externos de la lengua, y más que Ujú. de eso, es en el fondo de hacerse cargo de que la lengua, lo que usted decía al principio, no la podemos en el fondo estudiar ni llegar a entender en su totalidad si no la comprendemos desde el uso, desde la sociedad. Ujú. ¿Dónde está la lengua? En nosotros somos seres sociales, y la interacción nos dice mucho del uso lingüístico y también de lo Ujú. que son las lenguas o las Claro. variedades, que hoy en día, más que hablar de dialecto, porque tiene esta carga de Tiene esa carga como de estigmatizarla. exacto, por ejemplo, que nosotros nos digan que el chileno es un dialecto, uno Claro. inmediatamente pensaría un dialecto de qué, ¿De ¿no? qué? Claro, Del exacto. español peninsular, y bueno, para eso tendríamos que tener un estándar, y un estándar ya tiene unas consideraciones muy complejas para Ujú. una Exacto. zona, para una lengua como el español, que en el fondo se expandió en un territorio geográfico muy grande. Demasiado. Claro, Exacto. demasiado. Entonces, hoy en día ya directamente hablamos de variedades del español, porque además Ujú. cada una de estas variedades del español tiene una carga idiomática muy fuerte. O sea, si yo Ujú. le digo a usted, usted habla español, ¿no es cierto? Ah, entonces eres español. No, No, pues. porque hablo la variedad chilena. Entonces Ujú. y no la Uno argentina, y hablaría tampoco la chileno, claro. argentina, tampoco, claro, hablamos chileno, los argentinos hablan argentino, pero como políticamente eso tampoco se ha resuelto, ni sabemos si se va a haber un devenir de eso diferente a como lo tenemos ahora. eh, lo que más usamos ahora es variedad, ¿no? La Ujú. variedad de las diferentes variedades del español, entendiendo que somos una lengua que tenemos diferentes variedades. Ahora, si uno Exacto. usa dialecto hoy en día, tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque en Ujú. el Hay que fondo delimitar bien. hay que explicar bien que uno entiende por Ujú. dialecto simplemente un uso dialectal, o sea, un uso localizado, Ujú. pero, pero no aplica ya para cada variedad del español, porque es más Claro, que una localización. O sea, claro. los usos del español chileno es más que localizarnos como una zona geográfica que habla un español distinto. Somos Ujú. una nación Exacto. que habla un idioma diferente, que tiene su propio registro, que varía desde el chileno. Nosotros variamos un registro que es más formal versus Claro. lo menos formal o lo más coloquial, y tenemos, por ejemplo, toda una dinámica sociolingüística codificada del uso, por ejemplo, del voceo verbal, ¿no es cierto? Distinto Claro. al Exacto. argentino, que idiomáticamente lo usan de otra manera, y así en las otras variedades del español. Yo me atrevería a decir como libremente y abiertamente que es como bastante clásico o poco actual, poco actualizado, y que ya no aplica mucho hablar de dialectos, ¿no? Para Ujú. referirse Exacto. a Claro, las variedades del español de América eh, claro. Latina, sí, sí. No, concuerdo con usted, sí, pues. Sí, ya, claro, hablaremos de variedad en vez de dialectos, que ya. Exacto, y bueno, no se trata tampoco de cargarse a un tema de nacionalismo así brutal, Ujú. ¿no es cierto? Pero ya que por tanto tiempo, ¿verdad? Un país joven como el nuestro estuvo bajo como esas estigmas, y también los Ujú. restos y también las lenguas amerindias, como nosotros tenemos Claro, el exacto. mapuzungún, ¿no es cierto? Que todavía no se ha resuelto, no se ha Uy, resuelto uf, políticamente, claro, ¿verdad? ¿Cuál es el estatus que tiene hoy en nuestro país? Pero ¿cuál es el que oficialmente le debería tener? Como uno se puede claro. preguntar eso también. Y es una Y por lengua esa, más. Es una claro, y lengua por esa más. misma causas, alguna gente todavía cree que el mapuzungún no es una lengua. Hay Ya, creencias que por guías políticas tienen, claro, ese punto de vista, de que todavía no lo consideran como una lengua.
Claro, bueno, yo aprovecho acá entonces de mencionar que una de las líneas muy actuales y que está en auge hoy en día y que espero que Ujú, siga así es la glotopolítica. claro. Les recomiendo visitar la página de glotopolítica del- de, de la escuela de José del Valle, y que es nuestro amigo sociolingüista, ¿verdad?, del CUNY. Ujú, La página es glotopolítica.com y ahí ustedes pueden encontrar artículos, tesis, videos, ¿verdad?, reseñas, noticias, y además apareció AGLO, que es el anuario de glotopolítica que lleva 3 números. Hace poco se lanzó el número 3 y está muy, muy interesante. Así que aprovecho de hacer ujú, una invitación a que visiten esa página. claro. A propósito de lo Sí, que po, estábamos que es conversando, ¿no? bastante fructífero hablar de estos temas en la actualidad. Yo creo que es como lo que más se mueve dentro de nuestra área, que Sí, es como la glotopolítica. Sí, muy exacto, importante también conocer el tema. exacto. O sea, por ejemplo, en el Manual de Principios de Sociolingüística y Sociología del Lenguaje de Francisco Moreno Fernández, él propone para la sociolingüística actual 3 ejes Ujú, o niveles de análisis. Él nos habla de sociología del lenguaje por un lado, de sociolingüística cuantitativa urbana o variacionista, que ujú. ya hablaremos de la voz en algún momento, etnografía de la comunicación, que es el punto de partida que dimos hoy día, ¿no es Ujú, cierto? exacto. Ujú, Y en estos niveles propuestos, él dice en el fondo que son niveles de análisis, claro, que uno es sociológico, que el otro es un nivel de análisis más etnográfico y que otro es un nivel de análisis más lingüístico, pero no menciona el nivel de análisis político de la lengua, claro, ahí es importante también. que es Yo la creo que glotopolítica. Eso no lo sí. menciona, entonces por eso digo como que ahora está en auge y que no siempre lo encontramos de manifiesto en los manuales Ujú. clásicos de sociolingüística. De hecho, eso le iba a comentar. En los textos como más clásicos no aparece el tema de glotopolítica. No sé si es por una cuestión de tradición o si es una cuestión de actualidad el tema de la glotopolítica. Lo que pasa es que la sociolingüística ha pasado por 3 olas, que son como, claro, que Sí, son como en el fondo las generaciones claro, claro, que han exacto. llevado, que han impulsado las diferentes líneas de investigación sociolingüística. Una línea muy fuerte que es la fundadora de alguna manera, Ujú, la de William Labov, pero que hoy decimos ya que William Labov es el padre de la sociolingüística variacionista, porque él propone un ujú, método específico, ¿ya? claro. Que lo toma de la sociología y que, bueno, en otro momento vamos a conversar un poco de eso, pero también después, o sea, después están estas otras líneas, ¿no? Que tienen que ver también con sociología del lenguaje, que tocan temas que le importan a la sociolingüística, porque son temas de lenguaje y sociedad, en el fondo, Ujú, amplios, como bilingüismo, diglosia, que está encerrado dentro del gran tema lengua en contacto y claro. que a su vez está dentro de un macro tema que es lengua y migración, potente hoy en día Ujú, para nuestra sociedad, por ejemplo. Eh, y también está la vertiente, por otro lado, de la glotopolítica, porque si derechamente estamos proponiendo en sociolingüística y hemos propuesto hace mucho tiempo que la lengua es un hecho social, ¿no es cierto?, pero que es un hecho histórico además, que es un producto ujú, histórico, nosotros sabemos que la lengua es también política. Los seres ujú, humanos exacto. somos seres políticos, entonces la lengua está en nosotros, está en la sociedad, y claramente que unas lenguas sean percibidas como con mayor estatus o menor estatus, sean percibidas como más prestigiosas o menos prestigiosas, también tiene que ver con temas políticos, porque las Ujú, políticas exacto. lingüísticas son las que pueden levantarle el estatus a una lengua o mantenerla como una Ujú, variedad de. claro. Claro, ahí el tema también por ejemplo, estados o países o gobiernos que reconocen una lengua y no reconocen a otras, pero que sí existen en el territorio. Entonces ahí también claro, da a conocer como los lineamientos de cada color político, de pensamiento político, de qué imagen tienen sobre unas lenguas y otras. Exacto.
exacto. Por ejemplo, para muchas personas chilenas, generaciones jóvenes o no tan jóvenes, pero claro, en los colegios que te pasaran así el pueblo mapuche como, y uno lo Claro, viera como que en fueron fotos, pueblo, claro, claro, y que fueron pueblo. claro, o el mapuzungún, sí, o cuando a nosotros nos pasa, cuando me ha acompañado a las clases sociolingüísticas, uno pregunta si existe el bilingüismo en Chile. Algunos dicen derechamente Claro. que no. Ujú, Bueno, uno explica los tipos de bilingüismo también, que en algún momento los ujú, vamos a también. explicar, pero si Ujú, uno pregunta si hay zonas o territorios bilingües en el país, hay un rotundo no generalmente. Después exacto. del 2000, como que, del 2010, perdón, ha habido más respuestas así como que más de alguien dice como sí en el territorio, ¿no es cierto?, del pueblo mapuche. Obviamente debe haber bilingüismo, que también hoy en día los estudios indican que hay bastante diglosia. Ujú, Eh, pero los ejemplos que dan generalmente son como de las comunidades bilingües que ellos empiezan como muy de referencia de Santiago o si sí. pensamos en Valdivia, ¿no es cierto? Como, Ujú, sí, hay familias que también hablan italiano, están los colegios italianos, ¿no es cierto? claro. El nido de Alemanes, águila, que hablan inglés, ya, y cosas así. y tienen como ese imaginario, Ujú, ¿verdad? Porque somos un país bastante monolingüe desde la perspectiva que hay una sola lengua oficial y ujú, que esa es la lengua también, que genera una presión exacto. sobre las otras lenguas, como el aymara, por ejemplo, en el extremo norte, Ujú, y como el mapuzungún. Y, y hay solo un par de colegios en la llamada zona de la Araucanía, en claro, donde, claro, se oficializó como segunda lengua de enseñanza el mapuzungún, pero muy limitado. pero muy Que, limitado. claro, Ahora, la es gran un pregunta, sector. exacto, y la gran pregunta también que podemos hacernos, y que yo creo que acá ya vamos a ir cerrando, pero los vamos a dejar Ujú, pensando, ¿no es sí, cierto? sí. Para que nos vuelvan a escuchar y nos hagan sus consultas también al respecto o sus comentarios. ¿Por qué a los niños de comunidades mapuche, desde que debió ser, digamos, desde antes y ahora, si su vernáculo es el mapuzungún, ¿no es cierto? ¿Por qué el español no se le enseña como segunda lengua? Ujú, ¿Cuál es claro. o sea, hay un efecto y una afectación, ¿no es cierto? Ujú, Muy importante ahí, y que se le instale el español como lengua de enseñanza es bastante fuerte, porque debería pasar por un proceso de adquisición, más formal y sí, enseñanza del claro. español como segunda lengua, porque tenemos que reconocer que su primera lengua es otra y que es el Ujú, mapuzungún, y no porque sea el claro. mapuzungún que no está oficializado en nuestro país, no Es vamos a bastante reconocer fuerte. eso. Es Ujú, fuerte, es claro. fuerte. No dejar o permitir que se asimile su vernáculo como una lengua más y que se le imponga de alguna manera en el colegio que la lengua oficial es el español y punto. Es bastante fuerte para el niño. Exacto, exacto. Yo creo que, es súper importante hoy en día, bueno, y en algún momento vamos a hacer Ujú, un podcast de lengua y migración, por supuesto, en ujú, donde nos vamos a profundizar más en este tema, ¿verdad? De la importancia de la enseñanza del español como segunda lengua, no solamente para los extranjeros que vienen a aprender español acá y que lo exacto. necesitan acá, Ujú, sino que vivimos una realidad, hace mucho tiempo necesaria de enseñar español, y recién se despierta este interés con la llegada de de migrantes extranjero, que no claro. hablan, claro, como por ejemplo la Es migración raro, sí, haitiana, claro. pero usted llegó hace mucho tiempo, desde Corea Uf, sin hablar sí. español a un colegio chileno y no pasó por una enseñanza de español como segunda No, lengua. no, yo asimilé nomás cuando llegué. Cuando yo llegué, claro, no habían políticas de enseñanza de español como segunda lengua. No había nada. Claro, Claro. y hoy en día tampoco es que haya mucho, ¿no? No, claro, claro, como que se intenta hacer una política y se intenta como a estimular o de enseñar, pero
está muy lejos de llegar a claro, de implementar algo formal o oficial, siento yo. Exacto, exacto. Así que bueno, los dejamos muy invitados para nuestro próximo capítulo. Gracias por escucharnos, gracias Cheyun por la conversación, Gracias a creo usted. que estuvo muy Sí. entretenida. Y bueno, no te olvides de compartir este podcast, puedes hacer tus comentarios en el canal de YouTube Macafón 2020 y los esperamos para una próxima, para el próximo capítulo. Gracias por Adiós. escucharnos. Nos vemos. Adiós, nos vemos.